Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya estamos con la doctora Ruth Hidalgo, la principal de la Corporación Participación Ciudadana. Ruth, muy buenos días. Comentaba acerca de la aparición de este proyecto fantasma que pretendía grabar los sueldos, los haberes de los ecuatorianos. Pero lo que sí logró es tener mucha atención, mucho rechazo de parte de todos los sectores políticos en la Asamblea Nacional y de la ciudadanía en las calles, básicamente, ¿no? Y al parecer, nosotros comentábamos ayer en la noche en nuestro espacio Impacto Informativo que esta fue una estratagema para que de alguna manera la atención se concentre en el proyecto básico, en el proyecto central que en este momento tiene que ver con la Comisión de Desarrollo Económico, es decir, el incremento del IVA de 13 al 15%, cualquiera que sean las modalidades, ¿no? Porque se está hablando en el informe final de el incremento al 15% hasta el año 2026, pero luego de eso que quede el IVA en el 13%. El proyecto tiene mucha resistencia en la Asamblea Nacional y al respecto sectores ciudadanos liderados por Participación Ciudadana se han pronunciado. ¿En qué términos, Ruth? Muy buenos días. Sí, buenos días, Edgar. Gracias por invitarme y un saludo fraterno a todos y todas quienes me escuchan. En primer lugar, quisiera referirme de inicio a lo que usted acaba de mencionar respecto a la inicial propuesta que causó tanto revuelo el día de ayer y que obviamente, claro, inmediatamente provocó una reacción desde mi punto de vista lógico ante una propuesta que iba a ser mal recibida y de hecho lo fue desde el inicio y que pretendía gravar un impuesto a aquellas personas que ganen más de $1,000 en un momento en donde la economía del Ecuador está bastante golpeada. No se llega todavía a generar una reactivación en pleno, pero sobre todo acordémonos que el fisco del Estado está realmente quebrado, prácticamente así lo dicen los analistas, con esa palabra califican a la situación del Estado y en una situación donde inclusive se están atrasando los pagos de los funcionarios públicos. Entonces, pretender grabar adicionalmente una situación al salario, digamos, básico, al salario de todos los meses, era un poco insostenible desde el punto de vista social. Eso iba a provocar, obviamente, una serie de reacciones que las provocó y bueno, ahora se ha reculado de alguna manera, digo yo, pero se ha vuelto, como usted bien menciona, la vista y los ojos a la posibilidad de que quizá la mejor manera en este momento de ayudar al Estado es gravando con el 15% del IVA a los bienes, digamos, ¿no es cierto?, consumo. Y alrededor de esa idea, querido Efectivamente Edgar, es la mejor manera, es la y yo mejor no sé, alternativa. y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos, ¿verdad? Porque los impuestos son complejos, sobre todo cuando se los aborda en medio de un grupo familiar. Los grupos familiares usualmente lo que hacemos es planificar nuestros gastos en relación a lo que tenemos. Y claro, generalmente una subida de impuestos golpea, pero significa un esfuerzo que hace y que le va a tocar hacer individual y colectivamente, hablando de las familias, a los ecuatorianos. Pero hay una realidad y que ha motivado realmente el comunicado que usted hace mención y que es producto de una mesa de conversación de las cuales Participación Ciudadana lidera, de las múltiples mesas que lidera, y que ha sido justamente objeto de preocupación de analistas económicos serios y que van de la mano de la duda o la preocupación respecto a la amenaza que existe en este momento por el déficit fiscal que cerca de 6.000 millones de dólares que está atravesando el Estado en este momento y que dentro de las amenazas más importantes, Edgar,
de no saber o no poder, más bien dicho, afrontar o paliar esta situación de 6.000 millones de déficit, es probable que lo que está en peligro, y que nadie habla de eso porque es delicado, es quebrar el sistema monetario, contagiar al sistema financiero por una ruptura de la cadena de pagos y generar una crisis económica de magnitudes inéditas, con consecuencias, creo yo, que va a ser funesto para todos los grupos, para los que menos tienen especialmente, pero también para la clase media, media alta, y para todos. Y esta, y esta ruptura que estoy comentando es justamente es probable que pueda poner en peligro la misma dolarización. Esto es algo y un fantasma que lo hemos venido, digamos, arrastrando desde hace tiempo. Se habla en varios medios de comunicación, pero desafortunadamente, a criterio de los economistas y de los monetaristas, es una realidad que cada vez es más corta. Y este momento, la realidad de esa situación terrible para el país es cada vez inminente. Entonces, ante la dificultad de esta situación y ante la necesidad del fisco de alguna manera de equilibrar esta situación, pensamos que la subida temporal hasta el 26 de 15% y luego establecerse en el 13%, si bien es cierto, es una medida que va a golpear de todas maneras a todos, le va a permitir al menos de manera inmediata unos ingresos adicionales y estructurales a la caja fiscal. Y esos ingresos estructurales pueden permitir garantizar la dolarización y contribuir a la lucha contra el crimen organizado para mejorar su seguridad, para la seguridad de los ciudadanos, que está tan demandada. Esto Es último le iba a sí. mencionar porque ¿por qué estamos, no es cierto, en este debate nacional? ¿Por qué el Parlamento está enfrascado en subir o no subir el IVA? Es porque el gobierno envió este proyecto de ley para financiar el conflicto interno que estamos viviendo, que es inocultable. O sea, los operativos están ahí. Son más de 60.000 operativos, hay más de 5.000 detenidos. Ahí quisiera su percepción, porque la ciudadanía, los diferentes sectores ciudadanos notan un aparente descenso de la actividad delictiva desde que los militares están en las calles. Pero claro, esos operativos cuestan, ¿no es Yo cierto? creo, Y, yo y creo que el, y el aquí, gobierno hablaba de 1.020 millones de dólares, este tipo de operaciones. Gobierno que no tiene ese dinero. Tanto así sí. no tiene que ayer no pudo pagar los sueldos, solo se pagaron sueldos de los militares, de los policías y de los médicos. Faltan las otras 2/3 partes de la burocracia por pagarse. Yo creo que aquí es importante hacer un análisis profundo respecto a que todo tipo de acción que tiene que ver con una implementación de un sistema o de un plan de seguridad a mediano y a largo plazo, pero un plan de seguridad que venga acompañado de todo lo que tiene que venir acompañado, es decir, zonificación, implementación, pero también dotar de lo que se necesite, es decir, armas cuando usted no tenga que, no vaya a utilizarlas, pero es movilización de los camiones, como es el combustible de esta movilización, son chalecos, no solamente para las Fuerzas Armadas, pero también para las fuerzas policiales. Todo esto tiene un costo. A veces los ciudadanos no entendemos y lo que queremos es que esté las Fuerzas Armadas, que estén las Fuerzas Armadas en la calle y nos sentimos más seguros de alguna manera, pero debemos entender también que todo esto requiere de un presupuesto y que ese presupuesto de dónde viene. Y ese presupuesto viene definitivamente del Estado ecuatoriano, un Estado ecuatoriano que se encuentra en una situación económica calamitosa. Ahora, importante también decir que dentro de los objetivos que el presidente menciona respecto de por qué él está mandando este proyecto de ley, evidentemente sí, menciona la seguridad, pero también por otro lado hace énfasis en lo que yo le acabo de mencionar. El presidente en su propuesta menciona justamente cuál es el déficit enorme de la caja fiscal y que simplemente con esos niveles de déficit imposible para el Estado funcionar, inclusive para el propio Estado. Siendo así, creo que es importante entender que hay que buscar entre todos de los males, digo yo, el menor de las posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad
que de alguna manera menos nos afecta. Es verdad, el 12%, 15% del IVA, si bien es cierto, suena bastante y lo es, de todas maneras es importante considerar que en Latinoamérica el Ecuador es uno de los países que tiene más bajo el porcentaje del IVA. Es efectivamente cierto también que posiblemente va eso a afectar al consumo, ¿no? Posiblemente hay gente que ya no va a comprar lo que usualmente compraba, pero ¿es eso o perder aquella vía que nos ha sostenido en Latinoamérica y en la región todavía como una economía que puede salir y que puede ser resiliente de alguna manera? El rato que ya no tengamos moneda dura, ese rato sí puede provocarse una situación terrible, no solamente económica, sino un estallido social fuertísimo que ninguno de nosotros quisiéramos pasar. Por lo tanto, en ese sentido, usted mencionó algo bien importante y es la Asamblea se encuentra debatiendo esta situación y yo creo honestamente que la Asamblea y entendida la Asamblea como el conjunto de actores políticos de distinta bancada, tiene en sus manos la responsabilidad de dejar sus intereses políticos propios muy legítimos, ciertamente. Pero esta manera, este momento es importante que nos demuestren al país que son capaces de poner sus intereses electorales, políticos de lado y pensar todos en función de patria, aun cuando la propuesta del presidente no sea del total agrado. Tenemos miles de criterios al respecto y opciones, es verdad, pero hoy por hoy, de la manera urgente, necesitamos que la Asamblea se una y que nos dé el ejemplo. Yo he oído a muchos políticos que están ahora de asambleístas que dicen que la ciudadanía no se une. Perfecto. ¿Y ustedes? ¿Qué hay de ustedes? Este es el sacrificio enorme que además, ojo, ayer yo veía las encuestas, es una asamblea que históricamente, después de haber tenido números tan bajos como el 6%, la última asamblea El tenía creo que el 6%, 2%, ¿no? El 2%. exactamente, bajó la última asamblea al 2%. Ahora tenemos una asamblea que según comunica Lisa llega a tener casi el 60%. Ese 60% deberían cuidarlo como oro. Si es que ellos se prevalecen sus intereses políticos, 60% va a volver a bajar de caída completamente, porque los ecuatorianos estamos pendientes porque necesitamos volver a creer en nuestros políticos. ¿Y cómo volveríamos a creer? Viendo un proceso de unidad en ellos primero, que son los que tienen en sus manos la discusión de este proyecto de ley y pues obviamente aliviarnos de esa manera a todos. Posiblemente pensarán que aliviar con estas medidas ya aliviarán al presidente únicamente, pero no es al presidente. Empecemos a dejar de pensar así, es al país entero, porque posiblemente sí, al presidente le complicarán, pero a quien complican en realidad es a la dolarización y la dolarización es nuestra moneda nacional de la cual ahora, hoy por hoy, nos estamos beneficiando todos. 7 de la mañana con 36 minutos en Noticiero Sucesos. Estamos dialogando con la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Probablemente por este llamado que le ha hecho Corporación Ciudadana y algunos otros respetables sectores de la sociedad, es que la Comisión de Desarrollo Económico ayer se reunió y aprobó la elevación del IVA en los planos en que estamos mencionando. Pero también, porque eso supone, me imagino, la negociación política, sigue adelante con este proyecto de gravar a la banca, sigue adelante con este proyecto de gravar a las corporaciones, a las empresas, y además se ha logrado tener este aporte del Partido Social Cristiano, que quiere la elevación del impuesto a la salida de divisas. Se está situando en el 5%. Ese es el menú que se va a votar en 48 horas más, me parece que el día sábado, en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional. Ahí es donde vamos a ver realmente qué es lo que suceda. El presidente Noboa, usted le escuchó, Ruth, hace un par de días hablar de que una de las salidas podría ser un veto parcial, porque constitucionalmente la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, no puede crear impuestos, no puede suprimir impuestos, solamente puede hacerlo el presidente de la República y solamente mediante un veto parcial podría en este momento convertir este recetario, ¿no es cierto?, estos aportes que le han dado los legisladores en la posibilidad de un nuevo texto legal.
Bueno, usted sabe cómo es el manejo legislativo. Vamos a ver qué es lo que sucede, cuáles son los votos que se obtenga el día sábado, porque además es probable que no haya votos mayoritarios para nada, y ahí es donde se afianza la teoría de que el proyecto inicial del presidente Noboa pasaría por el Ministerio de la Ley. Todos estos elementos, todos estos escenarios, me imagino, han sido estudiados por la Corporación Participación Ciudadana. Así es, Edgar. Justamente estamos a puertas de un menú, como usted mismo lo señala, de posibilidades a la luz de esta decisión tomada la noche de ayer, que nosotros nos congratulamos, porque definitivamente creo que se sintió de alguna manera la presión de varios sectores. Si usted ve nuestra carta y nuestro comunicado, no estamos, es un grupo variopinto, desde periodistas hasta sociedad civil y académicos, empresarios, analistas. Entonces creo yo que ojalá haya sido ese el motivo y nosotros hayamos contribuido a la reflexión, que es lo que queríamos específicamente con este comunicado. Pero más allá de eso, efectivamente, esto ha provocado también, obviamente, que exista otra propuesta que se debata y que va a empezar a debatirse con algunas observaciones puntuales al respecto. Primera, efectivamente, como usted menciona, la capacidad de proponer impuestos es una capacidad constitucionalmente privativa del Ejecutivo. Por lo tanto, mal puede la Asamblea proponer una ley en donde está creando un impuesto que no existe en este momento. Punto uno. Punto dos, es probable ante ese escenario y ante la negociación, es importante entender que si es que hubo un informe, segundo debate, detrás hay o hay un proceso de negociación. Mal podríamos ingenuamente creer que no es que esto sale de generación espontánea. Efectivamente, es probable, y digo es probable porque no estoy allí, que dentro de la negociación haya sido también introducir algunos temas que usted menciona. Ahora, el impuesto del ICC es rebatible y le cuento que un poquito en el grupo este que hemos estado conversando, no necesariamente es tan positivo y le explico por qué. Porque generalmente una empresa de afuera que quisiera venir a invertir en el Ecuador, entiéndase que la inversión extranjera siempre produce trabajo, plazas de trabajo, lo cual dentro de una visión, digamos, estratégica de ejecución de gestión presidencial sí, gestión presidencial, es importante que la empresa privada del extranjero vea al Ecuador con buenos ojos, con oportunidades para venir a invertir y por lo tanto generar plazas de trabajo y generar un círculo virtuoso de trabajo, ¿verdad? Al ver un impuesto de salida tan alto, esa es una de las motivaciones por las cuales quizá una empresa privada no le vea atractivo al Ecuador. Y eso es así. Uno en el business, ¿no es cierto? En el business concept que hacen los empresarios, una de las preocupaciones más importantes es esa. Cuéntame cuánto me va a costar a mí si quiero sacar del país esto, algún dinero. Y claro, un 5% es complicado, inclusive no solamente para los empresarios, también para aquellas personas que, por ejemplo, tienen sus hijos afuera y que les toca mandar a pagar sus habitaciones, sus dormitorios, etcétera, en el exterior. A veces nosotros pensamos solamente y nos equivocamos a pensar que es un impuesto a las grandes empresas, entonces que paguen. Pero en realidad un impuesto de esa naturaleza también afecta a todos los padres de familia que tienen hijos en el extranjero y que de alguna manera muchos de ellos haciendo préstamo, haciendo esfuerzos, les mandan a tener una mejor educación a sus hijos, lo cual es legítimo. Entonces, eso también es importante. Usted hablaba del impuesto a los bancos. Esto no estoy muy enterada de cuál sería el mecanismo, pero sí hemos escuchado de que esto es uno de los temas de negociación fuertes que van a estar situados en la Asamblea Nacional. De todas maneras, la tercera y última opción es la que usted correctamente mencionaba, entrar por el Ministerio de la Ley. Si entra por el Ministerio de la Ley, significaría que una vez pasado el tiempo requerido y establecido en la Constitución política, pues simplemente la ley propuesta por parte del presidente entraría en vigencia inmediatamente.
también cabe la reforma parcial. Yo entiendo que en este momento se están dando conversaciones y hay que estar atentas a los debates. Y en eso quiero también hacer una pequeña reflexión que creo que vale la pena decirle. De una asamblea de 2 puntos, de 2% de aceptación, hemos pasado a una asamblea que está debatiendo. Nos guste o no nos guste sus criterios, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con los actores políticos que en este momento están allí. Más allá de eso, estamos empezando a ver un debate alrededor de las propuestas de ley que manda un ejecutivo y que posiblemente con el sesgo ideológico unos, con el sesgo personal otros, o con simplemente con objetividad otros, están opinando. Y creo que abstrayéndonos un poquito de esta situación urgente, importante, creo que este ejercicio político le está haciendo bien al país. Ahora, es importante ver en qué decanta y en qué terminan estas negociaciones para ver si realmente la clase política, más allá de sus debates, es capaz, ¿no es cierto?, de pensar en el país y es capaz de, en función de los intereses de todos, especialmente de los que menos tienen y de los que de alguna manera somos clase media, nos van a ayudar desde la clase política a poder tener una vida digna. De eso se trata todo, querido amigo. Ruth, ¿cuán genuina es esta preocupación de los partidos políticos en el bienestar del pueblo ecuatoriano? ¿Cuán genuino es decir que el IVA va a encarecer las cosas, que va a disparar una espiral inflacionaria, que la gente no va a poder comprar todos sus bienes y servicios? ¿No está primando más bien un interés de orden electoral? Porque a veces perdemos de vista que este gobierno tiene y este parlamento tiene 18 meses y que deberán realizarse los preparativos para las elecciones ya mismo, en el mes de junio, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde van a tener que inscribirse candidatos a la presidencia y candidatos a nuevos asambleístas que deberán posesionarse en el año 2025. Quizá por eso uno se explica que en esta semana ya han surgido algunas precandidaturas, ¿no? El propio Jaime Nebot ha hablado de Jan Topic como probable precandidato para las siguientes elecciones. Ahí también Luisa González está haciendo sus preparativos en la Revolución Ciudadana. Carlos Rabascal dice que va a ser candidato a la presidencia de la República. Y así, ¿no es cierto? Empiezan a salir las candidaturas. ¿No es ese uno de los intereses de los partidos que están representados en la Asamblea Nacional y que tienen que ver en estas actuales discusiones? Sabe, Edgar, yo creo que esta discusión o estos cálculos eran inevitables. Cuando tuvimos una asamblea de corto tiempo y un ejecutivo de 1 año y un poco más a la luz de la muerte cruzada, era evidente que sus acciones, especialmente los de la asamblea, por fuerza iban a estar atados con un cálculo político, a un cálculo político de corto plazo, que tiene que ver con la reelección de ellos mismos en algunos casos o de nuevos actores de sus tiendas políticas. De manera que el decir que no hay ningún tipo de cálculo sería ingenuo, sería naif. Evidentemente hay un tipo de cálculo. Y es por eso quizá que por el cálculo político inclusive produce un informe, nuevo informe en la noche de ayer, un poco de alguna manera reculando y abriendo otra posibilidad, porque además creo yo que están viendo las encuestas y las mediciones ahora son importantes en este momento, porque Están inclusive viendo los altos números del presidente de la República, seguramente. exacto, están viendo primero los altos números del presidente de la República, pero hay un número interesantísimo de Comunicaliza que habla justamente respecto a si estarían de acuerdo o no las personas respecto a la subida del IVA. Y el porcentaje es alto en relación a otros momentos políticos que hemos vivido, porque la gente da la impresión que está asustada y entonces necesita de alguna manera una salida que no vaya por el lado de perder su dolarización y su moneda. Entonces, evidentemente, estos elementos tienen definitivamente que ser analizados por las bancadas, digamos que no son oposición, francamente, pero que de alguna manera están interesadas en tener sus espacios y ojalá llegar a la presidencia en el 2025. Por lo tanto, es probable que este cálculo se lo haga en el momento de la votación. ¿Cuán genuino es? Ese es un juicio de valor que yo no estoy en capacidad de darlo, pero sí decir que es probable que exista ese cálculo,
Ahora, genuino o no genuino, no sabría decirle por una razón, porque de alguna manera políticos como son, deben estar calculando claramente cuál es el efecto negativo, especialmente para 6 meses adelante, que se viene pronto para su elección, si es que ellos dan una visión de no estar, ¿no es cierto?, alineados con las necesidades del país y le quiebran al fisco y le quiebran al presidente, como dije yo, un presidente del 90-80%, el que sea, que es impresionantemente buena la presencia o la aceptación. Entonces, ellos tienen que estar pensando muy bien porque tienen que hacerlo, es decir, ¿cuál es el costo político que a las bancadas de la Asamblea le va a significar el dar una votación que signifique inmediatamente el quebrarle al fisco y bajarse la dolarización? Pasarían a la historia como la Asamblea que se bajó la dolarización y ahí sí, y yo no sé si el pueblo les va a volver a votar. Entonces, todas estas consideraciones yo entiendo que estarán siendo tomadas en cuenta, pero lo de fondo, Edgar, en este momento, y regreso nuevamente al condumio y al leitmotiv de este comunicado, lo de fondo es que necesitamos ver, al menos después de haber visto tanto tiempo políticos irresponsables, algo de responsabilidad, algo de coherencia y sobre todo de voluntad de ayudarnos, no al presidente, ayudarnos a todos, a los que están abajo y los que somos clase media, los que salimos a trabajar todos los días y que vivimos de nuestro trabajo. Ahora, hablando de responsabilidad, porque en este momento el gobierno nacional tiene que salir adelante con la nave del Estado. Es importante lo que el presidente Daniel Noboa nos ha comunicado hace un par de días del origen de las cosas tal como están. Y él dice que el gobierno anterior prácticamente no pagó a nadie, especialmente a los contratistas, a los proveedores, desde agosto pasado. Entonces, ¿eso a qué se debe? ¿Es un acto de irresponsabilidad? ¿Es un acto de sabotear a cualquier gobierno que se venía? ¿Es un acto de incapacidad en su momento al estar en el Palacio de Carondelet? Me ¿Qué parece pasó? ¿Qué que cree usted? sí, justamente yo le escuchaba al presidente de la República y yo quiero comentar algo, y es decir, al presidente le ha tocado un país, el país que le dejaron al presidente fue un país en soletas en términos económicos. Obviamente es evidente que esta situación con la cual está lidiando el presidente no es de generación espontánea, es producto de una serie de errores graves, una serie de errores graves, pero me parece a mí que es sobre todo un conjunto de falta de toma de decisiones en el momento que tenían que tomarse. Inclusive, me refiero al temas de seguridad. Fíjese usted que este es un presidente que ha tenido los arrestos de enfrentarse y, digamos, de alguna manera enfrentarse a una guerra, porque cuando se habla de estado de guerra es verdad, en determinado momento estuvimos en una guerra, de nervios en una guerra, pero también una guerra de violencia, y él nos ha demostrado que con firmeza y con mucho trabajo, ciertamente, y sacrificio, también se puede lograr paliar esto. Yo ayer veía los números de nuevo de Comunicaliza y uno no puede creer y parece surreal pensar que en los barrios barrios últimamente más atacados por la inseguridad están sintiéndose barrios medianamente y casi totalmente seguros. Eso no es gratis, pues. Eso es producto de una decisión dura, difícil, que tiene además sus retos también, ¿no? Porque no solamente queda allí, es decir, ¿cuánto tiempo puede durar un estado de guerra? ¿Cuánto tiempo más podemos tener a las Fuerzas Armadas? Por eso era importante el tema de la consulta popular, de las preguntas. ¿Y cuánto tiempo más va a poder controlar de esa manera eh, la inseguridad? Y todo eso hace pensar por fuerza por qué antes no se lo hizo. Hay muchas preguntas que quedan en el tapete, no solamente la económica, ahora también es el tema de seguridad. Y ya vendrán otras preguntas, y yo creo que esa interpelación se la tiene que hacer a los actores políticos que formaron parte del anterior gobierno y quizá escuchar sus explicaciones, porque viendo lo que ha pasado, el haber dejado un déficit además sin haberse conocido,
porque lo primero que hace el presidente actual es sincerar las cifras, lo cual es bueno y malo. Bueno, porque es importante manejarse sobre una situación real; malo, porque son vanas noticias y uno se preocupa y dice, ¿y ahora qué hacemos? Pero creo que era importante tener ese sinceramiento, y me da la impresión que ese sinceramiento no existió anteriormente. Entonces vivíamos una realidad paralela pensando que todo estaba bien, mientras simplemente se iba acumulando una olla de presión de cosas que estaban pendientes, que no se hicieron, u otras decisiones que no se tomaron, y esa olla de presión simplemente reventó en determinado momento. Y el escenario actual es un escenario con una olla de presión reventada, con un montón de cosas por ahí, una caja de Pandora que se abrió, pero que de alguna manera este presidente joven está tratando de enfrentarlo de la mejor manera, probablemente con sus aciertos y sus desaciertos, pero de alguna manera también creo que nos corresponde al Ecuador apoyarle de alguna forma también, en tanto en cuanto signifique sus decisiones un mejoramiento en la economía, y sobre todo un pare a esta escalada de violencia que parecía en determinado momento no tener fin. Perfecto, Ruth, le agradezco por esta interpretación de la realidad. Gracias por sus comentarios. Gracias por la A charla. usted, un buen día. Hasta luego, Edgar. Un abrazo. Muchas Adiós. gracias. Estuvo con nosotros la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, una interesante lectura de lo que sucede en el Parlamento Nacional, del estudio del incremento del IVA en 3 puntos, y además de esta broma de mal gusto, pues pretender gravar a los ingresos de los ecuatorianos desde $1,000, algo que fue desechado el día de ayer en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.